Buenos días, el día de ahora vamos a empezar un nuevo tema, el cual se llama el nuevo señorío de Cuscatlán. Hemos estado viendo parte de las clases anteriores sobre la llegada de los españoles hacia nuestro territorio. En este caso, cuando estos llegaron, pues estaban conformados el territorio de señoríos, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. En este caso, el señorío se llamaba Cuscatlán y fue una nación más que todo náhuatl y en su mayoría de casos fueron pues provenientes del periodo posclásico y en este entonces la prehispánica de estos pues surgió y fue fundamentalmente en el régimen pues ya sea el cual estaban estructuradas más que todo por la ideología sustentada por los diferentes gobiernos que en ese tiempo existían. Como lo mencionábamos antes, eran las personas mayores quienes se reunían y tomaban el poder, ¿verdad? Lo cual pues conformaba lo que era el señorío Cuscatlán. También se puede mencionar que eran parte de los pipiles que conformaban este señorío y que esto pues más que todo ayudaban a lo que era el mandato en sí de lo que eran los grupos. Entonces por eso ayudaba bastante el señorío y también era un régimen, como un tipo gobierno, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos ahora en la actualidad. En ese entonces así se le llamaba al gobierno, que eran los señoríos, y más que todo en el territorio, pues que estos se encontraban, que abarcaban más que todo la parte del occidente, la parte central de El Salvador, entonces ellos se situaban en esta parte y cubrieron un territorio bastante extenso, aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados de lo que era el territorio. Estaban divididos más que todo en 74, lo que eran provincias tributarias, es decir, denominadas parte del náhuatl clásico. En su mayoría estas se distribuían, ¿verdad?, entre lo que eran los pupiles. Cada quien tenía su parte y ellos tenían que distribuirla a cada grupo de pipiles. En este también, pues, en este grupo también se utilizaban diferentes, pues, formas de gobernar durante lo que era este periodo y al principio también eran, pues, propios del Cuscatlán, que nosotros quizás lo conocemos poco en donde estos se encontraban parte de Izalco, de Tahuizalco, de Cojutepeque, de San Juan Nonualco, pues todos estos lugares donde se encontraban parte de los señoríos del Cuscatlán. Parte también de estos que tenían como cada uno tenía una provincia de lo que era la tributaria. Una de ellas era gobernada por un pues náhuatl clásico que también se llamaba Huecalpil. Entonces él se llamaba así y él es el que pues cada provincia tenía su persona que dirigía lo que era el lado tributario de ese entonces. También algunas características que estos tenían que bajo la disposición de lo que eran los recaudadores de ese tributo o recolectores más que todo llamados carpiani en náhuatl, entonces estos pues llevaban los tributos hacia lo que eran los señoríos del Cuscatlán, entonces ya estaban distribuidos, se podría decir, en una especie de jerarquía, ya que esto es el Cuscatlán, los señoríos eran los que más que todo gobernaban en sí lo que era el territorio, ¿verdad? Ellos imponían hacia los tributos que tenían que dar las demás personas, cómo era el caso de los territorios, cómo iban a estar distribuidos, entonces esto les ayudaba a tener un mejor control dentro de lo que era el territorio. Para ello, después pues
en ese entonces resultaba bastante problemático este tipo de señorío debido a la inasistencia más que todo del manuscrito de habitantes, es decir, no se conocía en totalidad cuántos habitantes existía y por eso había quizás un problema, por ejemplo, en la distribución de lo que era el territorio, quizás a unos se les daba un poco más, a unos que tenían poca familia o grupos o grupos de poblaciones más pequeños se les daba más, a otros menos, entonces ahí ya habían problemas dentro de lo que eran los señoríos. Parte también de lo que eran los señoríos y que conformaban parte del gobierno, ¿verdad? Y como estos pues lo conformaban más que todo. Pero pasando luego de lo que era el señorío en ese entonces, hubo, luego de tantas muertes, cuando llegaron los españoles, luego de todo eso, cuando hubieron muertes, tuvieron que enfrentarse y luego de eso se creó un nuevo señorío, que es el nuevo señorío de Cuscatlán y pues parte también de lo que fue el señorío, ¿verdad? En este tema, nuevo tema que es el nuevo señorío de Cuscatlán, nosotros vamos a identificar más que todo luego de lo que fue la conquista, cómo estos tuvieron que pasar para sobrevivir dentro de lo que fue la corona, para la corona española. Entonces, esta parte de los señoríos se fue desintegrando, ¿verdad? Ya no estaban como estaban antes organizados, ya que como vinieron unos nuevos personajes a lo que es el territorio, entonces estos ya eran obligados a algo más, entonces parte también de lo que son los nuevos señoríos del Cuscatlán. Por el año 1600 más que todo fue donde se estableció lo que los españoles hacia el territorio donde tuvieron que pasar por sin número de problemas los señoríos. Por ejemplo, los indígenas en primer lugar a la venida de los españoles tuvieron que pasar lo que sea, los muertes, tuvieron que enfrentarse hasta ellos. Luego, como no dio resultado, tuvieron que acomodarse a lo que eran los mandatos de España, ¿verdad? Y situarse en nuevos lugares, tuvieron que colonizar pues de nuevo lo que era el territorio y aceptar sus mandatos. Entonces parte de lo que fue ya la desunión de estos tipos de señorío, ya que hubo un nuevo gobernante en ese entonces. Parte también de lo que vamos a ver eran el paso de lo que fue los indígenas de los señoríos a lo que eran en ese entonces, ¿verdad? El paso que esto dieron, lo que tuvieron que enfrentarse porque en el año 1520, más que todo en este año, la población del señorío redujo un 50%, ya que debido a una pandemia, el cual se dio en ese momento, el cual era la viruela. En ese momento se dio la viruela y como sabemos antes no había instrumentos necesarios, ¿verdad? Para poder pues darle una solución al problema y en ese entonces la viruela era un virus catastrófico, no tenía remedios a los cuales ellos podían pues optar y entonces estos no tuvieron más que otra que perder al 50% de su población, entonces se iba limitando lo que eran los señoríos. En Mesoamérica, más que todo en el año 1521, fue lo que los caciques se les llamaba, iniciaron una guerra en contra de los nahuas, el cual por razón que los caciques no estaban de acuerdo y también esto les prestarían a 1000 indígenas o guerreros a Pedro de Alvarado para que esto gobernaran a los que eran los nahuas. Entonces, parte de lo que era el territorio estaba como dividido entre algunos mandatarios de lo que eran los caciques, los náhuatl, entonces estos se enfrentaban entre sí y unos tuvieron que optar por incluir a los españoles en sí, y esto es lo que a los españoles les hizo favorable, ¿verdad? Porque para ellos mejor tener más personas dispuestas a ayudarles a lograr su cometido, el cual era gobernar la tierra, ¿verdad? Pues
quitarles lo que tenían los indígenas y todo el territorio para ellos mismos, los tributos, además de lo que se puede mencionar el trabajo forzado que estos hacían. Entonces, para Pedro de Alvarado fue una ayuda en sí a gobernar mejor lo que era el territorio de El Salvador, lo que no sabían los chiques, porque ellos pensaban que estos les iban a ayudar a ellos, a que los náhuatl no gobernaran, sino que gobernaran ellos, pero no estaban o no sabían que en realidad lo que querían hacer los españoles eran ellos gobernar y no querían que nadie más del territorio gobernara. Entonces parte de esta y en el año 1522 pues más que todo esto pues dio a un piloto mayor que fue Andrés Niño, quien descubrió parte de lo que era el señorío y su travesía, ¿verdad? El Golfo de pues Tehuantepec. Entonces él descubrió cómo estaban conformados los señoríos, cómo esto gobernaban y pues así al introducirse a lo que era parte de, de este territorio, entonces él pudo ver como la debilidad de esto para que luego poder conquistar y poder pues gobernar a las otras personas, a los señoríos más que todo. Después de la caída más que todo del imperio azteca, Pedro de Alvarado cruzó el río Paz en el año 1524 y en julio, eso fue en junio, en julio más que todo libró una batalla en contra pues del actualmente Acajahuat, se le llamaba en ese entonces, y luego en junio libró otra batalla con la población de Tezalcuac. Entonces, en este instante los señoríos como estaban divididos, esto les ayudaba a lo que eran los españoles a seguir gobernando más el territorio en sí. Entonces, a finales del año 1524 o a principios del año 1525, Pedrariz Dávila, el conquistador más que todo de Panamá y Nicaragua, pues él envió a Francisco Hernández de Córdoba a lo que fue a Honduras, ¿verdad? Y este fue a su vez el que pues generó en sí en el territorio de lo que fue El Salvador, pues que hubieran indígenas como lo que son los chorotenas, que estos conocían a estos señoríos, que a raíz de este Pedro de Alvarado envió a un pues grupo de hombres liderados por Gonzalo de Alvarado en el año 1525 y que este produjo lo que fue la vía de San Salvador, ¿verdad? Lo que ya vimos con anterioridad, fue lo de la vía. Y de igual manera, pues, introdujo también la que fue la vocación del divino Salvador del mundo, siendo también el primer alcalde, fue el primer alcalde que fue dentro de la vía de San Salvador en el año 1526. Entre diciembre y febrero de 1528, Diego de Alvarado fue enviado a lo que fue la conquista y al territorio, más que todo del señorío, del cual logró en abril de 1528 fue que pues logró el cometido, es decir, este tuvo una parte importante dentro de la dominación de lo que fue el territorio y el señorío pues de Cuscatlán. Diego de Alvarado pues refundó la villa de San Salvador, porque como ya la conocemos, la vía se fundó varias veces por estas mismas rebeliones de los indígenas, ¿verdad? Pero luego del enfrentamiento contra los señoríos de Cuscotlán, que estos tuvieron un resultado positivo para los españoles, este refundó otra vez la villa y en lo que se puede actualmente conocer en Ciudad Vieja. Ahí podemos conocer arqueológicamente sobre este tema. Desde ahí pues más que todo, se repartieron las poblaciones del señorío, ya no eran pues dentro de lo que eran los pipiles, ¿verdad? Sino que ya eran los capitanes del ejército de la conquista en sí de los españoles. Entonces, en ese entonces, los conquistadores en calidad de la encomienda y para el 23 de noviembre, todos estaban en manos de lo que eran los españoles, ya en el 23 de noviembre de ese año. Ya no había
parte de lo que eran los señoríos como se veía antes, sino que ya estaban situados de otra manera. Entre el año 1528 y 1540 pues más que todo se sucedieron varias manifestaciones, siendo la más grande la del Peñón, se le mencionaba antes, se llamaba Peñón, de Sinatacán, el cual sucedió más que todo en el año 1528 y 29 y pasaron hasta el 1540, cuando una revuelta fue controlada más que todo por lo que fue los españoles. O sea, de parte de los anteriores señoríos hicieron una revuelta para tratar de pues tener de nuevo ese territorio, pero ya no pudieron. Y los españoles, liderados más que todo por Diego de Alvarado, para el año 1540 el territorio del señorío sería totalmente pacificado, es decir, ya no tenían como los señoríos poder pues gobernar de nuevo, permitiendo así la colonización de España completamente. Entonces ya el señorío en ese entonces ya no podía pues reconocer como su territorio, ya era parte de lo que era el territorio de los españoles y en ese entonces ya empezaba lo que era la colonización. También parte de lo que en este momento ya se crean nuevas, pues, ya pasando luego de lo que fue la colonización y el nuevo señorío de lo que fue Cuscatlán, se crean nuevas formas de pensamiento, también les inculcaron a ellos lo que fueron lo religioso, ¿verdad? En ese entonces, ya que en este momento se encontraban, pues, divididos en sí y los españoles pues pusieron su cultura, lo que era su pensamiento, entonces crearon la ideología de pensamiento en forma de las iglesias. Por ejemplo, crearon iglesias que antes no se conocían, habían frailes, que eran los que estos como los que daban la palabra del pensamiento religioso de los españoles y pues crearon nueva cultura dentro de lo que era el territorio. Cada pueblo se dice que recibió el nombre de lo que fue un santo y estos tenían que dar una cofradía, pues que exigía la corona española. Se dice que en ese entonces los menores de edad se les conocía como las personas que no sabían de la religión y es por eso que ellos pues eran como gobernados por los españoles, es decir, ellos no tenían forma de pensar, nada, simplemente a ellos se les decía que tenían que hacer, pero también se le puede decir que también esto no tiene mucha claridad porque también los españoles dependían bastante de lo que eran los indígenas en ese entonces, ya sea de la agricultura y de su trabajo, ¿verdad? Entonces es parte de lo que eran los señoríos. Bueno, espero que les haya servido un poquito lo que fue el tema. Más adelante vamos a ver parte o desglosar un poco más sobre lo que es nuestro tema en sí y vamos a ir viendo poco a poco cómo el nuevo señorío de Cuscatlán estaba situado en lo que era el territorio. Gracias y pasen buen día.